Bueno, buenas tardes a todos. Para arriba. Buenas tardes a todos. Algunos de los que están aquí presentes me conocen, soy docente de la Facultad de al lado. En realidad, mi formación de base es la licenciatura en Química y me especialicé después en la temática ambiental, haciendo hincapié en la parte de evaluación de impacto ambiental. Así que vamos a colaborar con estas charlas tratando de abordar un poco los impactos, o lo que se conoce hasta este momento sobre los impactos en esta temática. Quiero dar las gracias y felicitar por la inquietud al señor decano, porque creo que esta instancia es realmente donde deberían de evaluarse o abordarse estos temas. Y me parece muy interesante la participación con un montón de posturas distintas. Creo que lo fundamental y lo que más nos asusta es el desconocimiento sobre las cosas. Entonces, tratar de informarnos, como planteaban recién los expositores, consultando en todas las páginas a todos los autores y todas las posturas, nos va a ayudar a que finalmente podamos hacer un análisis crítico y adoptar una postura propia cada uno de nosotros. Mi presentación es conjunta con otro docente de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, el ingeniero Juan Dante Lazaro. Así que vamos a ir participando en forma conjunta. Como vamos a hablar del ambiente, y por allí no todos los que están en el auditorio conocen la diferencia entre ambiente y entorno, me tomé la libertad de rescatar estas dos definiciones. Ambiente es el conjunto de factores físicos, bióticos, estéticos, lo que solemos denominar paisaje, socioeconómicos y culturales que interaccionan con el individuo. Somos uno más dentro del ambiente y su comunidad, determinando su aspecto, su carácter, sus relaciones y su supervivencia. Mientras que entorno es solo una fracción de ese ambiente que interacciona con algún proyecto específico, en términos de ser el soporte físico para ese proyecto, la fuente de recursos y de materias primas, el receptor de efluentes y de residuos, o de cualquier otra salida, como podría ser las fuentes de empleo o la conflictividad social. Hoy estamos acá y esta sala está llena porque realmente este es un tema que genera conflicto y lo vivimos hace unas semanas atrás, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, me tomé la libertad, a mí me gusta el arte, así que inicié mi presentación con una obra de arte, ¿sí? Es una pintura rupestre que está en las cuevas de Lascaux, en Francia, que se estima que tiene 15.000 años antes de Cristo. Ya en ese entonces nosotros plasmábamos el entorno que nos rodeaba, ¿sí? Plasmábamos nuestra sociedad, pero fíjense que si miramos con cuidado la imagen, el artista tuvo que iluminarse con una antorcha y al mismo tiempo ya estuvo contaminando. Dejó su huella de humo, ¿sí? Del fuego mientras iba pintando su creación. Si nos trasladamos ahora a una construcción actual, acá tenemos una vista aérea, por ejemplo, de la ciudad de Dubái. Entre aquello y esto transcurrieron 17.000 años. Es típico, forma parte de la naturaleza humana tratar de evolucionar y de superar. De hecho, intentamos superarnos día a día. No lo vamos a cambiar a eso ahora. Para llegar de aquello donde se iluminaban con el fuego a esta situación, indudablemente necesitamos de energía. Y tenemos que encontrar o hacer uso de la energía que tengamos disponible. Hasta tanto, el recurso renovable más grande que tenemos, que es nuestra capacidad intelectual, nos permite desarrollar una alternativa para generar una matriz energética
que sea mucho más amigable y sustentable a lo largo del tiempo. Hoy por hoy lo que ha pasado es que gran parte de la energía que nosotros utilizamos a diario tiene como origen la combustión de combustibles fósiles. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque los especialistas ya lo abordaron, gracias a Dios. Así que me voy a detener aquí un momento. Esta es una representación, incluso hay una estimación para el 2040 de cuál sería, digamos, las fuentes de explotación que tomaría Estados Unidos y por qué gran parte de las transparencias o las filipinas que usamos están en inglés. Porque como lo mencionara Pablo, Estados Unidos tiene 50 años o más de experiencia con todo lo que eso representa. Ser innovador en combinar la perforación horizontal con los métodos de fractura para poder extraer un mineral, ¿sí? Y también tiene experiencia en encontrarse con los conflictos que le generó eso y con los impactos. Entonces, si queremos medir impactos, la mejor referencia es, veamos quienes ya lo han aplicado, con qué impactos se encontraron. Tratemos de transcurrir ese camino de forma de no tropezar con la misma piedra, aunque eso es habitual en el ser humano, ¿sí? Bien, entonces, si nos centramos en esto, vemos que a 2011, que fue cuando se elaboró esto, hoy estaríamos un poquitito más aquí. Fíjense cómo ha crecido la explotación o la expectativa de explotación de gas no convencional para los Estados Unidos. ¿Por qué motivo crece esto? Porque si nos volvemos a posicionar en la definición de entorno, el ser humano está inmerso en una sociedad y en un sistema con economías que van variando a lo largo del tiempo. La situación económica en 2005 de Estados Unidos le representaba que el barril de petróleo los árabes se lo vendían tan alto que tenía que encontrar otras alternativas de explotación. Entonces empezó a evaluar y a explotar con mayor grado de intensidad sus recursos, ¿sí? Nosotros no nos parecemos mucho a los países que están en el hemisferio norte, pero sí hemos encontrado que ahora tenemos un recurso dentro de nuestra provincia que potencialmente su explotación aliviaría las tensiones económicas de nuestra sociedad, ¿sí? La siguiente pregunta. Aquí tenemos un panorama, ya lo abordó también Pablo, donde están representados, digamos, cuáles son las fuentes estimadas, todas las que son regiones en rojo, ¿sí? Los recursos estimados y cuáles serían los recursos probables. Fíjense que aquí este numerito corresponde a Argentina, aunque dentro de este área tenemos parte de Brasil, parte de la Argentina y está incluido Paraguay, ¿sí? Los datos numéricos asociados a la tabla en realidad tienen que ver con Argentina. A nosotros nos preocupa esto que tenemos acá. Perdón. Una salvedad quiero hacer sobre esto. No es que Arabia no tenga, digamos, este tipo de recursos o que no lo tenga Rusia. Por eso no tenemos nada pintado de color. No hay información disponible al respecto, ¿sí? En este momento tenemos que tener en cuenta que gran parte de los suministros de gas que tiene Europa provienen de Rusia. Solamente que aquí está en blanco, no porque no tengan este tipo de gas no convencional, sino porque la información no estuvo disponible para la fuente. Bien, este esquemita ya lo vieron y ya sabemos que sería la situación extrema que nosotros estaríamos afrontando. Hacer una perforación en superficie que tuviera varias bifurcaciones, varias direccionalidades abajo para poder extraer mayor cantidad de gas en la misma unidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué cosa le preocupa a la sociedad, a nosotros y al resto del mundo?
lo mantuve en inglés para que todos lo vean, que lo que a nosotros nos aflige es exactamente lo mismo que les aflige a los ingleses, lo mismo que les aflige a los franceses, a los alemanes, a los japoneses, a los chinos y a los Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué cosas son las que más le preocupan? El uso del agua, el manejo de los productos de esa solución, como lo mencionaba recién el ingeniero, la identificación de los aditivos. Hay 78 sustancias hasta el momento registradas factibles de utilizarse como aditivos en cada una de las perforaciones. No necesariamente son las mismas las que hay que usar en cada perforación. Como lo planteara Pablo, cada pozo que nosotros hacemos va a una profundidad determinada dentro de nuestro perfil, con una naturaleza específica mineralógica y un comportamiento específico. Entonces, las propiedades que va a tener que tener el fluido de inyección van a ser específicas. Es lo mismo que hacer un traje a medida para cada perforación y para cada fractura, ¿sí? De hecho, durante el proceso de fractura, el fluido va a ir variando su composición química. El flow path, que es lo que denominamos que es el fluido que emerge de la perforación, va a ir variando su composición. A medida que se vaya enriqueciendo en hidrocarburos, se va a ir diluyendo los otros aditivos. Lo cual no quita que no tengamos sustancias ajenas a lo que era el entorno original, ¿sí? La otra cuestión que nos preocupa es ¿a dónde disponemos esos fluidos? ¿Los tratamos en sitio, los acopiamos, los dejamos en piletones para evaporar? ¿Qué estrategia desarrollamos para tratar eso? Otra preocupación es, si está apartado el sitio de explotación, va a tener que transitar por las rutas y caminos que tengamos hasta el punto de inyección, los camiones transportando las sustancias químicas aditivas, las sales que tengamos que adicionar, la arena, ¿sí? ¿Existe un riesgo de accidente por el flujo de vehículos? Sí. Hay un aumento en el riesgo de accidentes. ¿Hay una afectación a la flora o a la fauna? Indudablemente, si hacemos mal las cosas o sufrimos un accidente y hay proyecciones, veíamos recién fotos, vamos a afectar el suelo. El suelo, su principal función es ser un elemento de soporte, así que todo lo que esté arriba del suelo, flora, fauna, van a verse afectados. Y posiblemente, dependiendo del evento, sea muy difícil o imposible recuperar esa situación. A veces solamente podemos mitigarla y a veces no se puede hacer nada. ¿De qué va a depender todo eso? De realizar una excelente construcción, de tomar la mayor cantidad de recaudos posibles durante el proceso de perforación, de tener plantas de tratamiento apropiadas para poder hacer una gestión de esos efluentes que estamos teniendo, de un monitoreo de la sismicidad, como planteaba Pablo, que habrá que tener en cuenta, y un control y cuidado en la migración de los gases. Bien. Es difícil listarles a todas las sustancias y además, hasta hace poco, no todos tenían la obligación de informar qué aditivos incorporaban al fluido de inyección. Hay ciertos países que ahora están reglamentando que la operadora tenga la obligación para cada perforación de informar a través de el número del CAS, que se llama, que es el número de Chemical Abstract, cuáles son las sustancias que van a utilizar. De todos modos, yo se las agrupé de alguna manera en qué tipo o familia de productos estaríamos necesitando. Se necesitan ácidos, y a la derecha tienen representado para qué y cuáles son los que más se usan. Se usa el ácido clorhídrico y el ácido nítrico
frecuentemente, pero cuando uno consulta la bibliografía puede llegar a encontrar hasta ácido cítrico. El objetivo de eso es que los óxidos o hidróxidos de los metales pesados pasen a estar solubles, si no están solidificados y obstruyen los poros por los cuales nosotros queremos facilitar la circulación de gas. Otro aditivo que tenemos son biocidas. Un problema serio es la presencia de microorganismos, de bacterias que pueden degradar la materia orgánica. La materia orgánica es el sustrato, se alimentan las bacterias de eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que no tenerlas presentes. Lo primero que hacemos entonces es incorporar biocidas. Ahí yo les puse el nombre de alguno, glutaraldehído. Nos asusta siempre porque este tipo de sustancias suelen ser tóxicas, algunas son cancerígenas. Otro producto que se agrega es un inhibidor de incrustaciones. Si el objetivo de hacer la fractura es precisamente generar canales de conducción para el gas, lo que no queremos es que se forme ningún tipo de precipitado ni de incrustación que obstruya esa circulación. Sí, por minuto, gracias. Gracias. Reticulantes, ¿sí? Para poder mantener una trama abierta, reductores de fricción para que el fluido circule fácilmente por los bordes de la cañería, la conducción, gelificantes, surfactantes, sales, secuestradores de oxígeno, no queremos que se oxiden los productos. Entonces hay un conjunto de reactivos químicos que se adicionan. Y cuando hablamos de los volúmenes de agua, vemos que esas masas totales de productos no son despreciables, como mencionaron recién el ingeniero. Pásame a la siguiente. Bien, acá tenemos representado algo que a mí me resultó muy interesante. Espero que a ustedes también. Lo que ustedes tienen en azul son representadas fracturas realizadas en vertical. Y las barras en rojo son fracturas realizadas en horizontal. Y hay algo que me ilustró muchísimo de lo que dijo Pablo, que tiene que ver con el espesor que tiene la roca, que resulta ser material de interés en nuestro caso. Que mencionaste es algo así como 200 metros. Un espesor tan importante facilitaría, por allí os llevaría a pensar, podemos permitirnos hacer fractura en vertical. ¿Por qué motivo? Fíjense, los alumnos están acostumbrados a estas cuestiones, pero por ahí a otros se nos escapan. Todo lo que ustedes tienen representado en el eje de las X es los volúmenes de agua, ¿sí? Los volúmenes totales utilizados y cada una de las familias de aditivos que vimos en la tabla anterior. En el eje de las Y, lo que tengo son volúmenes del fluido hidráulico total en litros, pero fíjense que aunque este espaciado es uniforme, la escala se va multiplicando en 10. O sea, yo tengo una escala semilogarítmica. Entonces, si me fijo en esta primera columna, lo que es interesante es la diferencia de volumen en agua o volumen de fluido que se requiere si yo estoy haciendo una perforación de tipo horizontal, una fractura horizontal a una fractura vertical. Es a tener en cuenta, nos puede llegar a ser. ¿Qué es lo peor que nos puede llegar a pasar? ¿Cuál es el peor escenario que podríamos llegar a tener? Bien, que tengamos la mala suerte de que estamos haciendo la fractura y a pesar de que fíjense que acá hay una escala de discontinuidad, este esquema no está en proporción, esto está mucho más abajo en realidad, la fractura se proyecte hacia arriba. En este caso particular está tan grave que llega al acuífero. Estamos hablando de unos 1400 metros que pasaría en nuestro caso, ¿no es cierto? O más. Bien, pero, digamos, tendríamos el problema de que se nos contamine el acuífero. ¿Qué otra cosa nos puede llegar a pasar?
que no tengamos bien hechos los sellos cuando atravesamos el acuífero. Cosa que puede pasar ya sea que explotemos el gas en forma convencional o no convencional, porque por acá pasamos en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Entonces estos son recaudos de ingeniería que tenemos que cuidar. ¿Qué otra cosa nos puede llegar a pasar? Bueno, lo que nos mostró recién el ingeniero, de que una señora abre la canilla y se inflama el agua, porque el gas metano migró por el acuífero y llega a la red de agua y se inflama. ¿Qué otra cosa podría llegar a pasarnos? Que la pileta en la cual nosotros acopiamos el fluido no tenga la estanqueidad suficiente y se filtre el agua a un curso de agua superficial, digamos, se filtre ese fluido contaminándolo. Un minuto, Graciela. Nos pueden pasar un montón de cosas. Y acá yo vuelvo a la idea, que por ahí es medio una utopía mía, como docente, de rescatar lo que ustedes son o van a ser. Nosotros indudablemente hemos hecho algunos líos. Estados Unidos tiene 50 años de experiencia, pero así todo sigue teniendo accidentes y cosas como nos lo planteaba recién el ingeniero, ¿sí? Aprendamos sin cometer los mismos errores. Tienen un montón de posibilidades. Aquí adentro hay ingenieros en petróleo, hay geólogos, hay licenciados en ambiente. Entonces tienen un montón de desafíos por delante. Lo que hoy ustedes tienen como un listado de preguntas que se andan por allí dando vueltas, son preguntas a las cuales ustedes mismos tienen que ir buscándoles soluciones. Nosotros tenemos el principal recurso adentro de nosotros. Correte para. Nosotros tenemos el principal recurso en nuestra materia gris. Usemos la materia gris para desarrollar versiones superadoras de esto. Desarrollemos mejores sistemas de impermeabilización, mejores tratamientos de fluente. Gracias. Bien, le damos la palabra al Juan Bazar. Buenas tardes, gracias a la Facultad de Ingeniería, para mí es un placer estar acá. Yo soy egresado de esta facultad en el año 1990, hice algunas especializaciones dentro de la Universidad Nacional de Comahue, hoy soy docente de FACIAS junto con Graciela y he tenido la oportunidad de trabajar en el Estado provincial, tanto en la Subsecretaría de Hidrocarburos como en la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Después de todas estas exposiciones yo voy a bajar un poco más a la realidad regional. Vamos a hablar de la legislación que hay aplicable, de la última legislación y cómo son los controles y la fiscalización que se debe llevar adelante respecto de esta nueva actividad. Adelante. Los 4 puntos en los que me voy a basar son cuáles son los impactos ambientales causados tanto para los pozos convencionales y los no convencionales, la descripción de los impactos ambientales producidos por la actividad no convencional, más en profundidad voy a ir más al detalle de lo que fue Graciela y los expositores anteriores, cómo atenuar los impactos ambientales de la explotación no convencional, cuál es la legislación y la reglamentación aplicable. Solo en la provincia de Neuquén hay una legislación específica que data del año 2012, hace pocos meses atrás, que es específica para los no convencionales. Y vamos a ver las autoridades de aplicación que tienen el control sobre esta temática. Adelante. Bueno, algo muy importante más allá de la perforación son todos los anexos que tiene el desarrollo de la actividad. La infraestructura, básicamente, caminos, acueductos, redes eléctricas, gasoductos, oleoductos, instalaciones menores,
es para ambos casos la misma, básicamente. La gran diferencia está en que en el no convencional se va a incrementar la actividad terriblemente, o sea, va a haber una cantidad de nuevos accesos, de nuevo tránsito, de nuevos equipamientos que de alguna manera u otra es necesario para poder hacer la fractura, la hidrofractura. Durante la perforación, básicamente es exactamente igual que en lo no convencional, como ya lo explicaron. La afectación al suelo, a la flora, a la fauna, al aire, al paisaje es la misma. La diferencia está en que se va a incrementar. Entonces vamos a tener que, tanto con la infraestructura y la perforación, planificar mejor o buscar locaciones múltiples, que se denominan, que es parte de la reglamentación esta que últimamente se aprobó, tiende a que en vez de una locación, un pozo, tengamos múltiples pozos para una sola locación y así afectar con el movimiento del suelo y los accesos en forma mínima, o sea, causar un mínimo impacto. Respecto a la fractura existen grandes diferencias que ya la mencionaron, o sea, la fractura en la parte convencional utiliza muy poca agua, utiliza menos aditivos, generalmente el tratamiento de lo que se denomina flowback o agua de retorno es mucho menor y actualmente se utiliza o la alocación seca o piletas de lodo. Actualmente las piletas de lodo ya se han dejado de utilizar porque hay reglamentación existente que exige la alocación seca. La alocación seca es la separación de los sedimentos que vuelven del lodo de perforación y la reutilización del líquido de la separación de la pileta seca, de la alocación seca, perdón. El uso de los recursos naturales e insumos cambia también totalmente, porque como ya se dijo hasta el momento, va a haber mucho más uso de agua para la fractura, más utilización de químicos, aproximadamente en un promedio del 2%, dependiendo, como se dijo recién, es un traje a medida, como lo dijo bien Graciela, lo ilustró, o sea, cada formación, cada proyecto, cada perforación requiere de una estrategia o un diseño de tanto para la fractura, de la cantidad de fracturas que se van a utilizar en función de lo que se espera obtener de esa formación, como la cantidad de agua que se va a utilizar. Últimamente se está optimizando mucho, se empezaron, como bien lo dijeron antes, con 3.000 metros cúbicos por fractura, hoy están en 1.500, en el orden de 1.500 metros cúbicos por fractura. Generalmente un pozo, dependiendo del diseño del proyecto, son 6 fracturas, así que saquen la cuenta, estamos hablando de 9.000 metros cúbicos de agua por pozo, que vamos a ver que se va a reutilizar esa agua. Existe una sinergia ambiental cuando comenzamos a impactar en demasía. Hoy actualmente la suma de los impactos que tenemos en los yacimientos de Lomita, Chigüido, que actualmente tienen la provincia de Neuquén, para que se ubiquen, están en el norte del Rincón de los Sauces, es una zona donde el impacto ya es irreversible. Digamos, básicamente no se puede volver atrás. El impacto que la actividad convencional, si se quiere, le ha producido a la provincia de Neuquén. O sea, la explotación de la actividad hidrocarburífera convencional ha producido un daño al ambiente en el sector que obviamente es irreversible y seguramente en el futuro va a haber que compensar esa irreversibilidad, tanto del suelo, la flora, la fauna. Así que respecto de lo que se viene, hay que planificar adecuadamente y reutilizar toda la infraestructura existente para tratar de racionalizar todos los recursos respecto de la nueva infraestructura, más allá de la perforación y de la fractura de cada uno de los pozos. Imagínense esta situación: para poder extraer alrededor de 9.000 o 10.000 metros cúbicos de agua, llevarla en camiones sería prácticamente un costo altísimo y un impacto altísimo, ya que el desfile de camiones, como se dijo, va a ser tremendamente grande con los riesgos que eso conlleva. Entonces, ¿qué sería lo más lógico hacer? Diseñar acueductos. Para diseñar un acueducto hay que hacer una toma de agua, llevar el acueducto que desde las fuentes de superficie, desde las aguas superficiales hasta el lugar de la perforación, seguramente son kilómetros. Acuérdense que nosotros tenemos 3 cuencas grandes: Colorado, Neuquén y Limay,
con su respectivo lago Barriales y Marimenuco, y generalmente no todas las perforaciones o de alguna manera los proyectos están ubicados al lado del río. El proyecto del que se está hablando ahora, que es un área nueva que se creó, que se llama General Mosconi, tiene 395 kilómetros cuadrados y para que se ubiquen está al norte de Añelo. Esa área, el primer plan piloto, que es lo que se ha firmado recientemente, es para 20 kilómetros cuadrados. Y lo que recién exponían es para realizar en la primera etapa, en el primer año, 115 pozos, y tengan en cuenta que la actividad hidrocarburífera es dinámica. No es que uno puede hacer una planificación y decir, bueno, voy a hacer tantos pozos en tal lugar. Supone, pero a medida que van perforando, obviamente van obteniendo información de la geología y van redireccionando o redefiniendo esos pozos, los nuevos, obviamente, para poder aprovechar y racionalizar mejor la producción que se va adquiriendo. En función de eso es necesaria la planificación y es necesario el control. Un control exhaustivo por parte del Estado provincial con sus autoridades respectivas para que el impacto sea el mínimo. Cuando nosotros hablamos de impacto ambiental o afectación, hay herramientas básicas donde la legislación de la provincia de Neuquén es una de las más avanzadas. La Ley General del Ambiente, la Ley 1875, establece herramientas preventivas, que son los documentos ambientales, los informes ambientales, los estudios de impacto ambiental, que se hacen previo a la ejecución de cualquier actividad, en este caso previo a la ejecución de los pozos, tanto convencionales como no convencionales. Y las auditorías ambientales cuando es post, cuando ya la actividad o la obra se ha realizado, entonces se necesita conocer qué es lo que pasa con esos impactos. En el caso particular de los no convencionales, se deben realizar para cada una de las actividades, o sea, para toda la infraestructura, para la perforación, para la fractura, para el tratamiento de los líquidos, se necesita hacer un informe de impacto ambiental, que tiene un procedimiento de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia de Neuquén, y se emite una licencia ambiental. A diferencia de los pozos convencionales, este documento es un documento que evalúa el proyecto. Imagínense que la etapa no convencional no es simplemente hacer un pozo, conlleva un montón de infraestructura, en realidad mucha infraestructura asociada a ese proyecto, que generalmente al principio va a ser un pozo, pero después en realidad van a ser baterías de pozos, como recién lo expresaron. Generalmente van a ser pozos de espejo, que pueden ser hileras de 4 más 4, pueden ser 8 en una misma locación. La locación puede ser de 100 por 200 por 300 metros, estamos hablando de 3 hectáreas, donde ubicarían alrededor de unos 8 o 10 pozos, dependiendo del diseño y de la formación que de alguna manera se desea explotar en ese momento, o en ese lugar específico. Bueno, para eso hay que tener en cuenta como proyecto de dónde se va a sacar el agua, cuál es la cantidad que se va a utilizar, cómo se va a tratar, qué contenidos de químicos se van a utilizar, dónde se van a alojar, cómo se van a almacenar, cómo va a ser la distribución, que ahora vamos a ver en las imágenes dentro de la locación de todos los equipos. Obviamente la cantidad de equipos en lo convencional y en lo no convencional es totalmente diferente, totalmente diferente. Fíjense, son imágenes de una perforación convencional. Acá hay una pileta, acá se utiliza la locación seca, donde el fluido, el lodo de perforación, no toca la locación, no toca el suelo. A diferencia, esas son dos imágenes. Si avanzamos a la siguiente, van a ver cómo se empieza a complicar la situación. Estas son fotos de acá, son fotos de Neuquén, de perforaciones no convencionales en Neuquén. Son dos casos diferentes. Fíjense que acá se utiliza una pileta para almacenar el agua, con la que se va a hacer la hidrofractura. Estos son los equipos de bombeo y de dosificación, que recién claramente lo explicaron. En este caso no tienen pileta, pero lo que pueden observar aquí son todos contenedores que almacenan el agua. Acá ya la torre no está, ya el pozo fue perforado y ahora lo que se va a hacer es la hidrofractura. Están en la etapa de realizar la hidrofractura.
todos estos camiones que ven han bordado, el pozo está acá, son camiones bombeadores que van a bombear la mezcla de agua con arena, están el depósito de arena y los químicos, como bien decía, para mantener la fractura abierta para que después pueda fluir el hidrocarburo y que vuelva a la superficie. Entonces fíjense la diferencia entre lo anterior y lo que vamos a ver ahora en la actualidad. O sea, todos los impactos que vamos a tener que tener en cuenta sobre la locación y sobre el entorno, que recién hablaba bien Graciela, que va a afectar cada uno de estos proyectos. Bueno, estos proyectos van a incrementar los ruidos, van a incrementar las horas laborales, va a incrementar seguramente la cantidad de personas, van a incrementar la cantidad de equipos a transitar, van a tener que hacer nuevos accesos, nuevas redes eléctricas, van a tener que hacer nuevos acueductos, van a tener que hacer piletas de almacenamiento o estanques de almacenamiento para poder inyectar el agua. Van a tener que poner sistemas de tratamiento para tratar el agua de flowback. Entonces, bueno, la perforación básicamente de un proyecto convencional va a traer aparejados impactos que son mucho más grandes, que van a tener que ser atenuados en un plan de gestión ambiental acorde a las características de cada proyecto. El documento ambiental que se presenta para la evaluación tiene que contener un plan de gestión ambiental. En el plan de gestión ambiental se abarca todas las atenuaciones y la minimización de los impactos que hay que tener en cuenta que produce el proyecto, como los que venía hablando hasta hace un momento. Una de las cuestiones importantes es qué vamos a hacer con el agua de retorno, el agua de flowback. Los sistemas de tratamiento no son únicos, no hay un solo sistema de tratamiento. Depende de la calidad de agua de retorno, que la calidad de agua de retorno va a depender de las concentraciones y va a depender del contenido de los elementos de esa agua de retorno. Y hay que controlarla, porque las concentraciones, a medida que el agua de flowback está viniendo, van cambiando. Para eso se cuenta con laboratorios móviles dentro de la locación. Y las plantas de tratamiento se van adecuando en función de esas concentraciones. Recientemente, ayer, no sé si leyeron los diarios, se inauguró una planta de tratamiento para flowback de la empresa NAICO, creo. Es la primera que se va a utilizar en un plan piloto experimental para comenzar a tratar el agua de retorno. Adelante. ¿Cómo atenuar? La primera medida de atenuación es tratar el agua de retorno. ¿Qué se hace después una vez tratada? Van a ver que la legislación obliga a tratarla, por más que después se quiera inyectar a un pozo sumidero. Gracias. Sí o sí, el agua de retorno no hay, opción de tratarla. Generalmente, ahora tengo un orden de idea, dependiendo de la formación, dependiendo de la cantidad de agua que se inyecte, retorna alrededor del 30%. O sea que si inyecté 9.000 metros cúbicos, 10.000 metros cúbicos, van a volver 3.000. Esos 3.000 metros cúbicos los tengo que tratar para poder después disponerlos finalmente. Hay tres formas de disposición. La principal, por orden de prelación, es reuso. O sea, reusarla, que es lo que dice el decreto reglamentario que ahora vamos a ver. Es reusarla en otra fractura. O reusarla en recuperación secundaria si estamos cercanos a un yacimiento que tiene recuperación secundaria, que es un convencional, que después podemos hablar de que se trata de la recuperación secundaria. Y la otra situación es, se puede llegar a utilizar, si los parámetros y las condiciones están, para riego, riego del entorno de la locación. Otra de las cuestiones es la utilización del agua. El decreto reglamentario establece que solo se puede usar agua de superficie.
no agua subterránea. Y eso es condicionante sine qua non, como la disposición. La legislación a nivel nacional, estas son algunas de las leyes, para que tengan en cuenta, la dividiendo partes, la cuestión ambiental a nivel nacional, como presupuestos mínimos, la 25675, la Ley General del Ambiente, la 24051, la de residuos peligrosos a nivel nacional, la 17319, la que regula la actividad hidrocarburífera en todo el territorio de la nación, la 24045 es la que produjo la privatización de YPF y la provincialización de los hidrocarburos en el año 94, y la última, la 26197, que le da las potestades a la provincia sobre el contralor de la actividad hidrocarburífera. El contralor ambiental lo tenía desde el año 94, de la reforma del 1994, perdón. Y a nivel de la provincia, lo que les venía contando, la 1875, que es la Ley General del Ambiente, modificada por la Ley 2267, la 2183 de servidumbre de la actividad hidrocarburífera, la 2175, que es de aventamiento de gases, la 2600 de control y fiscalización de la actividad, la última ley, que es muy reciente, la 2863, que actualiza los valores por sanciones, la ley 1926, que habla de la actividad hidrocarburífera a nivel provincial, la 2615, que amplía las concesiones, y lo más importante son los decretos reglamentarios, que es el 2656/99, y el último, el reciente, el 1483/12. Adelante, rápido. Esto después se los puedo dejar, el decreto lo tengo en formato digital o lo pueden bajar, no hay ningún problema. Establece claramente, digamos, cómo se tiene que usar el agua, de dónde, de superficie. No se puede utilizar agua subterránea. El agua subterránea solo se puede utilizar si no es apta para consumo humano. Las restricciones, define la disposición final, establece la optimización del diseño de locaciones, establece los controles, define cómo tienen que ser las piletas de agua, las impermeabilizaciones, lo que decía Graciela recién, cómo deben ser, impermeabilización. No se puede mezclar una pileta con otra. La pileta de agua fresca o agua dulce para inyectar no es la misma que la pileta para almacenar luego de tratada o antes de tratarla. Y obviamente se tiene que presentar la planificación de los proyectos, que es lo que veníamos hablando, para poder minimizar los impactos. La última, un minuto. Gracias. Estas son las autoridades de aplicación que tienen el control en la provincia de Neuquén: la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Energía y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería y la Dirección Provincial de Hidrocarburos, de Recursos Hídricos, perdón. Por último, refrescando un poco más lo que dice Graciela, el ser humano por naturaleza quiere mejorar su calidad de vida. Forma parte de la naturaleza humana el instinto de superación, y en ese proceso tanto el agua como la energía son fundamentales. Sin el agua y sin la energía no podríamos sobrevivir, estaríamos en una condición muy precaria. No hay actividad en el planeta que no cause ningún impacto, igual que no tenga riesgo. Lo que tenemos que hacer es tratar de minimizarlo, que cada proyecto cause el mínimo impacto posible a los recursos naturales y a la calidad de vida de las personas. Y el gran desafío de nuestros tiempos es generar estrategias que permitan la superación, obviamente, de la sociedad en modo sustentable. Gracias.